Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amigas y amigos. Les habla Nilson Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad Tecnológica del Chocó. Les doy la bienvenida a este video tutorial en el que abordo el tema de estados de oxidación. Espero prestes mucha atención para que puedas comprender este importante concepto. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Estado de oxidación. También es llamado o conocido con el nombre de número de oxidación y se define como la expresión del número de electrones que un elemento ha ganado, perdido o compartido al unirse con otro elemento. Es importante recordar que en toda fórmula química la suma de las cargas de los átomos que la constituyen debe ser igual a cero. Si no da cero, entonces se trata de un ion que puede ser positivo o catión o negativo o anión. Reglas para determinar el estado o número de oxidación de un elemento. Primera regla. Para cualquier átomo no combinado, es decir, en estado libre o en estado fundamental, su estado de oxidación siempre será cero. Por ejemplo, tenemos el elemento calcio, que tiene como número atómico 20. En estado fundamental o no combinado, el calcio posee o tiene 20 protones, cargas positivas, y también tiene 20 electrones, es decir, negativas. Si restamos más 20 menos 20, nos va a dar 0. Por consiguiente, el calcio tiene como estado o número de oxidación 0. Miremos otro ejemplo. Tenemos el oxígeno. Su número atómico es 8. En estado fundamental o no combinado, el oxígeno posee 8 protones, cargas positivas, y posee 8 electrones, cargas negativas. Si restamos más 8 menos 8, nos va a dar 0. Quiere decir que el estado de oxidación del oxígeno en estado no combinado o fundamental es 0. Continuamos. Segunda regla. Dice, para cualquier átomo combinado o cuando reacciona con otro átomo, su estado de oxidación siempre será de acuerdo a la ganancia o pérdida de electrones, así como también teniendo en cuenta las diferencias de las electronegatividades. Por ejemplo, tenemos el sodio, su número atómico es 11. En estado combinado, el sodio va a poseer 11 protones, pero como quiera que el sodio posee en su última capa o último nivel de energía un electrón y además posee muy baja electronegatividad, el sodio fácilmente va a perder ese único electrón de su capa más externa. Como pierde ese electrón, ya va a poseer 10 electrones. Si restamos más 11 menos 10, nos va a dar más 1. Por tal motivo,
el estado de oxidación del sodio es más 1. Miremos otro caso. Tenemos, por ejemplo, el cloro. Posee como número atómico 17. En estado combinado, el cloro va a poseer también 17 protones. Pero la cantidad de electrones va a variar. Debido a que, primero, posee alta electronegatividad y en el último nivel de energía posee 7 electrones de valencia y para completar 8 le hace falta solamente uno, el elemento cloro fácilmente puede recibir o ganar un electrón. Entonces ya no va a tener 17 electrones, sino que la cantidad de electrones van a ser 18. Por tal motivo, si restamos más 17 menos 18 nos va a dar menos 1, razón por la cual el estado de oxidación del cloro es menos 1. Continuamos. Vamos a la tercera regla, la cual nos dice: los metales alcalinos, es decir, los elementos del grupo 1A, donde está litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, su estado de oxidación siempre será más 1. Por ejemplo, vamos a tomar un elemento de este grupo. Por ejemplo, el potasio tiene como número atómico 19. En estado combinado, por ejemplo, cuando vaya a formar el yoduro de potasio, el estado de oxidación del potasio en ese momento es más 1. Verifiquemos si es verdad. Dijimos que tiene como número atómico 19. Quiere decir que por consiguiente va a tener 19 protones, cargas positivas. Como quiera que el potasio posee en su último nivel de energía un solo electrón y tiene baja electronegatividad, él va a perder con facilidad ese electrón. Entonces ya no va a tener 19, sino va a perder ese único electrón, va a quedar con 18 electrones. Si restamos más 9 menos 18, más 19 menos 18, vamos a obtener más 1. Razón por la cual el estado de oxidación o número de oxidación del potasio es más 1. Continuamos. Regla número 4. Los metales alcalinotérreos, es decir, los elementos del grupo 2A, donde se encuentra berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, su estado de oxidación será más 2. Por ejemplo, tenemos el magnesio, que es un elemento que pertenece a este grupo. Su número atómico es 12. En estado combinado, para formar, por ejemplo, el sulfuro de magnesio, dice que es más 2. Verifiquemos si es cierto que el estado es más 2. Dijimos, tiene número atómico 12, por consiguiente, la cantidad de protones serán 12. El magnesio, en su último nivel de energía, posee solamente 2 electrones y tiene una baja electronegatividad. Él fácilmente puede perder esos 2 electrones. Entonces, ya no serían 12 electrones, sino 10. Recordemos que la cantidad de protones y electrones siempre es igual. En este caso, como él pierde con facilidad esos 2 electrones, no va a tener 12, sino 10. Entonces, si restamos de más 12, sacamos menos 10, nos va a dar más 2. Razón por la cual el estado de oxidación del magnesio es más 2. Y el magnesio pertenece al grupo 2A. Continuamos. Regla número 5.
la cual nos dice los elementos del grupo 3A de la tabla periódica, donde se encuentra boro, aluminio, galio, indio y talio, en la mayoría de sus compuestos el estado de oxidación es más 3. Por ejemplo, tenemos el aluminio, que pertenece a este grupo. Su número atómico es 13. En estado combinado, por ejemplo, para formar el tricloruro de aluminio, dice que el estado es más 3. Para el aluminio, verifiquemos. Tiene como número atómico 13, quiere decir que la cantidad de protones también será 13. Como quiera que el aluminio solamente posee 3 electrones de valencia en su último nivel de energía y tiene baja electronegatividad, pierde con facilidad esos 3 electrones. Entonces ya no va a tener 13 electrones, sino que va a tener 10 electrones. Recordemos que la cantidad de protones y electrones siempre es la misma, pero en este caso, como él pierde esos 3 electrones cuando entra a combinarse con otro elemento, en este caso el cloro, los pierde con facilidad, perdió 3 electrones. Si restamos de más 13, sacamos menos 10, nos va a dar más 3, razón por la cual el estado de oxidación para el aluminio es más 3 y el aluminio se encuentra en el grupo 3. Continuamos. Teniendo en cuenta la cantidad de electrones que un átomo pierda al combinarse o unirse con otro átomo de electronegatividad mayor, de esto va a depender las cantidades de estado de oxidación que dicho átomo va a tener o a poseer en un momento dado. Por ejemplo, regla 6. Los elementos del grupo 4A de la tabla periódica, donde se encuentra el carbono, en la mayoría de sus compuestos los estados de oxidación que utiliza son más 2 y más 4, ya que en algún caso puede perder 2 electrones o 4 electrones. Los elementos del grupo 5, en la mayoría de sus compuestos, los estados de oxidación que puede emplear son más 1, más 3 y más 5. Esto dependiendo de la cantidad de electrones que pierda al combinarse con un elemento cualquiera. Y más exactamente de mayor electronegatividad. Los elementos del grupo 6A de la tabla periódica, en la mayoría de sus compuestos, los estados de oxidación que puede emplear o utilizar son más 2, más 4 y más 6. Repito, dependiendo de la cantidad de electrones que pierda al unirse o combinarse con un elemento de mayor electronegatividad. Los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, en la mayoría de sus compuestos, los estados de oxidación que pueden utilizar son más 1, más 3, más 5 y más 7. Esto depende, como dije, de la cantidad de electrones que pierda al combinarse. Los elementos del grupo 8A de la tabla periódica carecen de estado de oxidación, ya que poseen 8 electrones de valencia en su nivel de energía más externo, o último nivel, y no requieren de electrones adicionales para completar el octeto, por lo cual son poco reactivos o con capacidad de combinación 0. De una forma muy parecida a las reglas anteriores, se determinan los estados de oxidación para los elementos de los grupos o subgrupos B de la tabla periódica, con algunas excepciones. Vamos a realizar una serie de ejercicios donde vamos a determinar los estados de oxidación para
unos compuestos en este video tutorial, no sin antes tener en cuenta estas últimas reglas. Miremos, el estado de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los compuestos químicos llamados peróxidos, que es -1. Por ejemplo, un peróxido es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. En este caso, el oxígeno tiene estado de oxidación -1. Otra regla que tenemos que tener en cuenta: el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de sus compuestos es +1, exceptuando en los compuestos químicos llamados hidruros metálicos, que es -1. Por ejemplo, el hidruro de sodio, donde el estado de oxidación es -1, o el dihidruro de calcio, etcétera, etcétera. Otra regla que debemos tener muy en cuenta: en los compuestos binarios, los halógenos, es decir, los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, tienen como estado de oxidación -1. Tenemos la siguiente regla: en los compuestos binarios, los antígenos o calcógenos, es decir, los elementos del grupo 6A de la tabla periódica, tienen como estado de oxidación -2. Y por último, te recuerdo que la suma de todos los números de oxidación o estados de oxidación para los elementos que conforman una fórmula de un compuesto químico debe ser igual a 0. Ahora sí, vamos a abordar una serie de ejercicios para poner en práctica cada una de estas reglas. El ejercicio dice, ejercicio número 1, determinar los estados de oxidación para cada uno de los elementos que constituyen o forman el siguiente compuesto químico. Nuestro compuesto es este. Vamos a determinar para cada elemento, es decir, para el hidrógeno y para el oxígeno, su estado de oxidación en este momento dentro de este compuesto llamado agua. El hidrógeno, su estado de oxidación es +1. El oxígeno, estado de oxidación -2. Mucho ojo aquí. Debemos multiplicar el estado de oxidación de cada elemento por su respectivo subíndice. El estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, lo vamos a multiplicar por su subíndice, que es 2. Es decir, multiplicamos 1 por 2 es 2. Más por más da más, es decir, da +2. Ahora multiplicamos el estado de oxidación del oxígeno, es decir, -2. Lo vamos a multiplicar por su respectivo subíndice. Cuando un elemento no tiene subíndice, quiere decir que ahí va un 1, que no se pone. Entonces, multiplicamos 2 por 1, que es 2, menos por más da menos. Más 2 menos 2 igual 0. Como dijimos en una de las reglas, siempre nos dará 0. Se nos neutraliza las cargas o los estados de oxidación que conforman cada uno de los elementos dentro de un compuesto. Continuamos. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Tenemos el NaCl o cloruro de sodio. Vamos a determinar los estados de oxidación para cada elemento. El sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica. Por consiguiente, la regla nos dice que tiene como estado de oxidación +1 por estar en el grupo 1A.
El cloro, en este caso, está formando un compuesto binario, dos elementos. El cloro pertenece al séptimo grupo A de la tabla periódica, 7A. En los compuestos binarios, los del séptimo trabajan con estado de oxidación -1. Vamos a multiplicar cada uno de los estados de oxidación por los respectivos subíndices. Recordemos que cuando no hay número aquí, es decir, cuando no hay subíndice, ahí va un 1, que no se pone. Entonces multipliquemos 1 por 1 es 1, más por más, ahora 1 por 1 es 1, menos por más da menos. Si restamos más 1 menos 1 igual 0. Como les decía, siempre nos debe dar 0. Y ya hemos determinado para este compuesto su estado de oxidación para cada elemento. Vamos a resolver un tercer ejercicio. Tenemos el siguiente compuesto, ácido sulfúrico. Vamos a determinar los estados de oxidación para cada uno de los elementos que conforman este compuesto. Tenemos 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Recomiendo primero colocar los estados de oxidación de los extremos, es decir, colocar el estado de oxidación de hidrógeno y colocar el estado de oxidación del oxígeno. Y así vamos a encontrar, si miran en la tabla, el estado de oxidación del de la mitad, en este caso el azufre. Estado de oxidación para el hidrógeno +1, estado de oxidación del oxígeno -2. Vamos a multiplicar cada estado de oxidación por el respectivo subíndice. Tenemos 1 por 2 es 2, más por más da más 2. Ahora multiplicamos el estado de oxidación del oxígeno por su respectivo subíndice. Tenemos 2 por 4 es 8, menos por más da menos. Como ya sabemos la regla, que siempre debe dar 0, entonces tenemos más 2. ¿Cuánto le falta a 2 para ser igual a 8? ¿Cierto? Le faltan 6, es decir, más 6. Este 6 es el estado de oxidación del elemento del medio, del azufre. Y tenemos 6 por 1 es 6. Continuamos. Más 2 más 6 igual a más 8. Menos 8 igual 0. Siempre nos va a dar 0. Y ya hemos determinado el estado de oxidación para cada uno de los elementos que conforman el ácido sulfúrico. Continuamos. Vamos a resolver un cuarto ejercicio. Tenemos el siguiente compuesto: hidróxido de aluminio. Vamos a determinar el estado de oxidación de cada uno de los elementos que lo constituyen. El aluminio está en el grupo 3, estado de oxidación +3. Recordemos que el oxígeno tiene estado de oxidación, el hidrógeno, perdón, estado de oxidación +1 y el oxígeno estado de oxidación -2. Primero, antes que nada, voy a determinar el estado de oxidación para todos los dos elementos que están dentro del paréntesis. Presta mucha atención cómo debemos realizar este procedimiento. Vamos a determinar el estado de oxidación de este grupo
de elementos que se encuentra dentro del paréntesis. Multiplicamos el estado de oxidación del oxígeno por su respectivo subíndice, en este caso es 1. Entonces yo digo 2 por 1 es 2, menos por más da menos. Ahora, el del hidrógeno, 1 por 1 es 1, más por más da más, menos 2 más 1 igual a menos 1. Quiere decir que todo el grupo de elementos, es decir, el oxígeno y el hidrógeno, tienen como estado de oxidación menos 1. Lo que está dentro del paréntesis, el estado de oxidación, es menos 1. Ahora sí, continuemos. Tenemos entonces, vamos a multiplicar cada estado de oxidación por su respectivo subíndice. El aluminio, 3 por 1. 3 por 1 es 3, más por más da más. Ahora, ya sabemos que el estado de oxidación de lo que está dentro del paréntesis, del OH, es menos 1. Y vamos a multiplicar menos 1 por este 3. 1 por 3 es 3, menos por más da menos. Si restamos d más 3 menos 3 igual 0. Y ya hemos concluido nuestro ejercicio. El estado de oxidación del aluminio más 3 y del OH menos 1. Y por último voy a resolver este ejercicio. Vamos a determinar el estado de oxidación para cada uno de los elementos que conforman el sulfato férrico. Es muy parecido al ejercicio anterior. El estado de oxidación para cada elemento que constituye el compuesto. El hierro posee dos estados, más 2 y más 3. En este caso, el estado de oxidación, les doy esta clave, para el hierro corresponde a este número. Es decir, en este caso el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3. Vamos a determinar el estado de oxidación del grupo de elementos que está dentro del paréntesis. El oxígeno sabemos que es menos 2. En este caso, el azufre tiene varios estados de oxidación. 2, más 4 y más 6. En este caso está con más 6. Si multiplicamos cada uno de los estados de oxidación por sus respectivos subíndices, miramos. 6 por 1, 6. Más por más da más. 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Más 6. Menos 8 igual a menos 2. Quiere decir que todo el SO4 que está dentro del paréntesis, el estado de oxidación, para él es menos 2. ¿Qué correspondería o corresponde mejor a este 2? Que es otra clavecita que te estoy dando en este video tutorial. Este 3 es este, sin el signo, y este 2 es este 2. Ahora verifiquemos. Vamos a multiplicar para ver si nos da 0. Tenemos 3 por 2, 6. Más por más da más. Ahora multiplicamos este 2 por este 3. 3 por 2, 6. Menos por más da menos. Más 6 menos 6 igual 0. Como pueden ver, nos ha dado 0. Y ya hemos concluido nuestro ejercicio. Espero, amigos y amigas, que la información aquí aportada haya contribuido a comprender mejor este importante tema. Será hasta una próxima oportunidad.